Bueno, acá tenemos el caso 1 para el análisis de la complejidad de algoritmos recursivos. En este caso tenemos un algoritmo en el cual hay una variable de recursión, n, y tenemos el caso base por acá, ¿sí? Ahí está marcando el caso base, indicando que si n es menor o igual a 1, retornará 0. Sin embargo, el paso recursivo es, dice, n menos 1, la variable que controla la recursión está disminuyéndose en cada vuelta de ciclo, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros, una vez identificado el algoritmo recursivo a analizar, tenemos que determinar la ecuación de recurrencia. Acá en el lado izquierdo lo que estoy tratando de mostrar es cómo he determinado esa ecuación de recurrencia. Quiero que noten, por favor, que en esta ecuación, ¿sí?, es muy importante tomar en cuenta que está partida en dos componentes, ¿sí? Ahí está lo que llamamos el caso base y el segundo, que es la función o expresión algebraica que representa la llamada recursiva. Aquí está diciendo que si la variable n es menor o igual que 1, se va a evaluar como un conteo de un constante c de 1, ¿sí? Sin embargo, si n es mayor que 1, tendré que evaluar t de n menos 1, fíjense, ahí está, t de n menos 1, más un constante adicional que se va a sumar porque tiene que hacer sí o sí la comparación, ¿no? Si yo tengo que entrar al paso recursivo, fíjense que sí o sí comparo. N menor o igual que 1, falso, ahí está el C2, y luego la llamada recursiva. Entonces, miren cómo la ecuación de recurrencia lo único que está haciendo es tratar de reflejar cómo se está comportando el algoritmo y cómo debo medir esas instrucciones que va a tener que ejecutar. Vamos a repasar un poquito. C1 sería la pregunta, ¿no? La pregunta y el return, ¿sí? Es un constante de 1 cuando toca el caso base. Pregunta y retorna 0. El segundo, si viene por la pregunta y es falso, ¿sí? Ahí está C2. Y luego la llamada recursiva con una variable de recursión que disminuye n-1, ahí está, t de n-1. Y con eso tenemos armada la ecuación de recurrencia. A partir de aquí, ya lo que tenemos que tratar de hacer es intentar identificar cómo voy a resolver esa ecuación de recurrencia. Entonces, para eso, nosotros hacemos una especie de ecuación que va en función de t de x. Uno dice t de x, ¿sí?, en vez de t de n, t de x es igual a, y solamente intento resolver la ecuación. T de x menos 1 más un constante C2. ¿Sí? A partir de este término inicial, se empieza a hacer los reemplazos y se dice, si x es igual a n, entonces tendré t de n, donde está la x reemplazo n. T de n es igual a t de n menos 1 más C2. ¿Sí? Y tengo que seguir iterando las veces que sea necesaria hasta alcanzar el número suficiente de expresiones. Si nosotros vemos que acá he reemplazado, ¿no?, el t de n, ahora miren, x igual a n. Como vemos que la variable disminuye de 1 en 1, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a decir, si x es igual a n menos 1, entonces t de n menos 1, y donde está la x, acá, reemplazo el n menos 1, ¿sí? T de n menos 1 va a ser igual a t, fíjense, x vale n menos 1, pero tenía un menos también, menos 1, más C2. Todos los reemplazos se hacen en la ecuación inicial. ¿Y esto aquí a qué me lleva? Vamos a hacerlo abajo para que quede claro. Entonces tenemos que t de n menos 1 es igual a t de n menos 2 más C2. Se dice que cuanto más expresiones tengamos, más claro estará la solución de la ecuación. Otra vez, si x es igual a n menos 2, entonces t de n menos 2 es igual a t de n menos 2 menos 1. Siempre, fíjense por favor, absolutamente siempre debo ir y trabajar con la ecuación principal.
Vamos a marcarla con un tono de tal manera de que se entienda, ¿sí? Acá es la ecuación principal. Acá debo hacer todos los reemplazos para lograr el resultado que quiero, ¿sí? Entonces, t de n menos 2 menos 1 más la constante C2, ¿sí? ¿Ok? Y esto me da igual a t de n menos 3. Lo vamos a hacer abajo, ¿no? Para evitarnos confusión, ¿sí? Entonces, t de n menos 2 es igual a t de n menos 3 más C2, ¿sí? Y voy a hacer una última más. X es igual a n menos 3, entonces t de n menos 3 es igual a t de, vuelvo a la ecuación inicial, t de n menos 3 menos 1 más C2, ¿sí? Y con eso, t de n menos 3 va a ser igual a t de n menos 4 más constante 2. Y a partir de este momento lo que hacemos son iteraciones, ¿sí? ¿Qué significa iteraciones? Hacer simplemente unos leves reemplazos. Entonces vamos a intentarlo hacer. Vamos a hacer un separador para que no se junte, ¿sí? ¿Y en qué consisten estos reemplazos? ¿Ok? Vuelvo a la ecuación inicial otra vez. La ecuación inicial dice t de n es igual a, fíjense acá, la ecuación inicial, t de n es igual a t de n menos 1 más el C2. Pero t de n menos 1 acá lo tenemos calculado, ¿cierto? T de n menos 1 acá está calculado, ¿sí? Lo tenemos por acá. Entonces lo vamos a poner abajo. Esto es igual a t de n menos 2, ¿sí? Más un C2 más un C2. Y esto es igual a t de n menos 2 más 2 veces la constante C2. Y seguimos adelante. T de n menos 2 también ya está calculado. Lo tenemos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a reemplazar. Esto es igual a, seguimos con t de n, sigo abajo, igual a t de n menos 2 es igual a t de n menos 3 más C2, ¿sí? Ahí está t de n menos 2 más 2 veces C2. Y aquí tenemos entonces t de n menos 3 más 3 veces C2, ¿sí? Entonces el último, tenemos t de n menos 3, acá tenemos marcado el t de n menos 3, que está por acá, que fue el último que hicimos. Entonces ahora decimos, t de n menos 3 es igual a t de n menos 4 más C2, ¿sí? Más 3 veces C2. Y esto es igual a t de n menos 4 más 4 veces el C2, ¿sí? Entonces hasta este punto tenemos nosotros una ecuación que ha ido creciendo y creciendo. Para resolverla, lo que tratamos de decir es, por ejemplo, llevar a términos semejantes las constantes. Aquí tenemos un 4 y aquí tenemos un 4, ¿sí? Entonces, para que se note mejor, decimos, ¿no? Si uso una variable, en este caso k igual a 4, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque quiero que se note que las constantes van a ser llevadas a una sola expresión, ¿sí? Entonces, si yo llego a ese término, digo, bueno, t de n, para repetirlo de arriba, es igual a t de n menos k más kc2, ¿sí? Lo segundo que hay que saber al resolver la ecuación, no solamente pues llevar la constante a una sola variable que lo represente, en este caso k, sino más bien llevarlo a términos que se puedan resolver. En este sentido, tenemos n menos k, pues ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, hay una estrategia muy sencilla que dice, si n menos k asumimos que es 1, ¿por qué queremos asumir que es 1 n menos k? Porque la única forma de resolver un t es cuando es p de 1.
Si no es t de 1, no lo podemos resolver. Y como queremos deshacernos del n menos k, digo, si n menos k fuera 1, entonces va a quedar t de n igual a t de 1, ¿sí? Más, y aquí viene lo interesante, porque aquí tenías k C2. Si damos de esta expresión que teníamos acá y despejamos k, k quedaría en ¿cuánto? K quedaría en n menos 1, ¿sí? Entonces fíjense que con ese pequeño artificio podemos incluso despejar esto. Entonces, t de 1, t de n es igual a t de 1, estoy reemplazando n menos k por 1, más el k, le voy a reemplazar por n menos 1, multiplicado por la constante C2. He hecho esto porque una vez que está en término t de 1, esto se resuelve a 1, ¿sí? Y ahora ya podemos tener una expresión simplificada diciendo que el t de n es igual a 1 más n menos 1 por la constante 2. Al resolver esa ecuación, me quedaría como que t de n es igual a 2 por n menos C2. Realizando las simplificaciones que aprendimos, las constantes multiplicativas se van a 1, la constante sumativa se va a 0. Diríamos que la complejidad para este algoritmo va a quedar resumido en un ODE, es una complejidad lineal. De hecho, todos los algoritmos recursivos cuya variable de recursión se mueve de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, de manera constante hasta el tocar caso base, va a tener complejidad lineal. Acuérdense que la recursión es sinónimo de repetición. Caso 2, de complejidad recursiva. En este ejemplo tenemos un algoritmo recursivo 2, hay un parámetro de entrada n y una x también, son dos datos de entrada. Aquí observamos que el caso base está simple, menor o igual que 1, 1, por lo tanto en la ecuación de recurrencia dice cuando n menor o igual que 1, su valor, su ponderado va a ser 1. Ahora estoy utilizando un número constante directo. Pude usar C2 como en el caso anterior, pero directamente ponemos 1, de repente es más fácil para algunos. ¿Qué pasa en el paso recursivo? Tenemos acá en el cuerpo de else una instrucción for. Fíjense que tiene solamente una línea dentro, por lo tanto el for solo tiene una instrucción dentro de ella, pero fuera del for está la llamada recursiva. ¿Sí? Aquí está el recursiva 2, mandando la variable de recursión n-1, ¿sí? Fíjense, caso base, variable de recursión, disminuyéndose de 1 en 1 en cada iteración. Se parece al anterior, si yo quitara el for con su cuerpo, sería exactamente el mismo caso 1, sin embargo ahora aparece un for adentro del paso recursivo, por lo tanto ahora que tengo que medir en la ecuación de recurrencia, vamos por el mismo concepto. Primero observamos el paso recursivo, cómo se mueve la variable para escribir la función t. Entonces t de n menos 1, eso no ha cambiado, sigue idéntico. Sin embargo, además del esfuerzo de hacer la recursión o la iteración por la recursión, tenemos un for de i a n, ¿sí? Entonces, para representar este for, nosotros tendríamos que ver cómo lo pondero. La pregunta es, ¿cuántas veces va a repetir el cuerpo? Eso es lo más importante en ese for. No importa realmente el conteo paso a paso en el análisis de algoritmos recursivos. Lo que importa es el comportamiento. Y por lo tanto, yo voy a poder simplificar la línea del for y su cuerpo a simplemente indicar cuántas veces incrementa la variable que controla el ciclo. ¿Cuántas veces incrementa la variable que controla este ciclo? Si va de 1 a n, nosotros diríamos que es n veces. Por lo tanto, acá estoy sumando, miren, las n veces por el for y el t de n-1, que es la recursión. Entonces, de esa manera ya tengo armada mi ecuación de recurrencia. La solución es exactamente igual que el caso anterior. Tenemos nosotros acá todo en función a t de x. Digo, t de x es igual a t de x menos 1 más n. Y esta va a ser el punto de partida para analizar todo el algoritmo a través de iteraciones de la ecuación de recurrencia, ¿sí?
Entonces empezamos diciendo, si x es igual a n, entonces t de n es igual a t de n menos 1 más n. Acá, perdón, acá tendría que ser x, ¿sí? Vamos a arreglarlo, ¿sí? X menos 1 más x, ¿no? Estoy representando con x todo lo que es n. Por esa razón, al decir si x es igual a n, diríamos que es igual a t de n igual a t de n menos 1 más n. Entonces acá no hay mucha novedad, pero tenemos que continuar iterando, ¿no? Si x es igual a n menos 1, entonces t de n menos 1 es igual a, siempre en la ecuación con verde, ¿sí? T de n menos 1 más, esa x se tiene que reemplazar por n menos 1, lo cual es igual entonces a t de n menos 2 más n menos 1, ¿sí? Es recomendable en este tipo ya de algoritmos no sumar los términos comunes. Voy a conservarlos para ver qué sucede en cada iteración, ¿sí? Vamos a la siguiente. Si x es igual a n menos 2, entonces t de n menos 2 es igual a t de n menos 2 menos 1. Siempre estoy volviendo a la ecuación con verde. Más n menos 2. Entonces acá tenemos t de n menos 3 más n menos 2. ¿Qué pasa cuando x es igual a n menos 3? ¿Sí? T de n menos 3 es igual a t de n menos 3 menos 1 más n menos 3. Esto es igual a t de n menos 4 más n menos 3. Y bueno, pudiéramos continuar iterando uno más. Si x es igual a n menos 4, entonces t de n menos 4 es igual a t de n menos 4, t de n menos 4 menos 1 más n menos 4. Y esto es igual a t de n menos 5 más n menos 4. ¿Sí? Bueno, ahora está más recomendable, ¿no?, hacer una división. Vamos a dividir esto en 2 para poder continuar al lado, ¿sí? Bueno, he iterado muchas veces y ahora quiero ir haciendo los reemplazos. Luego, ¿no?, empezamos con el primero, ¿no? Tenemos el t de n es igual a, estoy volviendo a revisar, el t de n es igual a t de n menos 1 más n. ¿A qué equivalía el t de n menos 1? Por favor, siempre fíjense, ¿sí? El t de n menos 1 equivalía a t de n menos 2. Y el t de n menos 2 equivale a todo esto, ¿sí? Y el t de n menos 3, todo esto. Y el t de n menos 4, todo esto, ¿sí? Entonces eso lo voy a ir reemplazando ahora en las iteraciones. Volvemos a los reemplazos. T de n menos 1 es igual a t de n menos 2 más n menos 1 más el n que tenía, ¿sí? Y aquí es igual t de n menos 2, fíjense, no estoy sumando nada, simplemente estoy reemplazando. Y el t de n menos 2 es igual a t de n menos 3 más n menos 2 más, ahora sí, n menos 1 más n. Y voy a hacer uno nada más, ¿sí? Uno más. Seguimos con el t de n igual a t de n menos 3, otra vez lo busco en los reemplazos, miren, está por acá, ¿sí? Acá. Y digo, t de n menos 3 es igual a t de n menos 4 más n menos 3. Y ahora copio la cola que le falta, ¿sí? Más, ¿sí?, la cola que está acá abajo, ¿no? Ahí. N menos 2 más n menos 1 más n.
Algunos pudieran sumar los términos semejantes e ir buscando una solución, pero en iteraciones de este estilo, lo más conveniente es dejarlas porque se nota mejor cómo resolverla de una manera más fácil. Bueno, hemos llegado a esta parte donde ya tengo la ecuación y ahora hay que resolverla, ¿no? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿sí? Y fíjense que acá podemos pues utilizar el tema de la constante, el valor numérico, representando con un símbolo de constante para poder esclarecer mejor la ecuación. En ese sentido digo, si K es igual a 4, ¿no? Voy a hacer ese cambio. Si K es igual a 4, entonces, ¿en qué quedamos? T de N es igual a T de N menos K, ¿sí? Más, ¿no? Como N menos 3, ¿sí? N menos 2, N menos 1, N menos N, no puedo hacer nada con esos valores. Entonces, lo que yo voy a intentar es cambiar su representación, ¿sí? ¿Cómo puedo? La pregunta es, ¿cómo puedo sumarizar todos estos términos? ¿Qué hago con estos términos? ¿Cómo puedo sumarizarlos? Entonces ahí viene la teoría de los sumatorios que nos pueden ayudar, ¿sí? Yo puedo decir, eso que está con verde es equivalente al sumatorio, ¿sí? Vamos a ver al lápiz, al sumatorio, comenzando en 3, fíjense el primero, hasta, un i empezando en cuánto, miren, el mínimo, aquí tenés 3, 2, 1, y este pudiera ser como que fuera n menos 0, ¿verdad? Lo voy a poner con otro color para que se note. Sí, este último no lo pusimos, pero no hay problema en que le pongas n menos 0, ¿cierto? Entonces ahora está de repente más claro, ¿sí? Yo voy a decir sumarizar desde un i igual 0, ¿sí? Hasta el 3. ¿De quién? De n menos i. Perfecto. Voy a seguir tratando de representar porque yo dije k igual a 4, entonces no me puedo quedar con el 3. Esto es igual a t de n menos k más el sumatorio de un i igual 0. En vez de 3 con 4 le puedo poner k menos 1, ¿sí? K menos 1 de n menos i. Y ahora intentar resolver, ¿sí? Sabemos que el término n menos k, ¿no? Lo podemos llevar a términos de 1, ¿sí? A ver, lo pongamos. Si n menos k es igual a 1, ¿no? Porque la teoría nos dice que lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué es ahora lo que voy a hacer? Voy a intentar los reemplazos, ¿sí? Voy a decir t de n del conteo de arriba es igual a t de 1, ya me decís del n menos k, que es difícil de calcular, más, y me quedo con el otro. La otra expresión dice k menos 1, sumatorio de igual 0 a k menos 1, entonces tengo el sumatorio de una resta, lo puedo dividir en dos partes, ¿verdad? Sumatorio de i igual 0, ¿sí? A k menos 1 de n, ¿sí? Menos el sumatorio de i igual 0 a k menos 1 de i, ¿sí? Bueno, si n menos k es igual a 1, entonces k es igual a n menos 1. Vamos a tratar de hacer esos reemplazos en la ecuación que teníamos. Teníamos el t de n es igual a t de 1 ahora, reemplazando el n menos k en esta ecuación, más, tenías acá el k menos 1, ¿no? Y voy a tratar ahora de representarlo con el sumatorio. El sumatorio es de i igual 0 a k menos 1, pero k es igual a n menos 1. Entonces lo vamos a anotar. Voy a tratar de poner con otro tono, así lo notamos. K
es n menos 1 y tenías la otra expresión que era menos 1. Ahí está el sumatorio. Voy a poner así grande para que se vea. ¿Y de quién? De n menos i. Entonces esto se va a simplificar y vas a decir 1 más, ¿sí?, sumatorio de i igual 0 a n menos 2. ¿De quién? De n menos i. Y si intentamos resolver esta ecuación, te vas a encontrar con 1 más, separando ya por definición de sumatorios. Y bueno, finalmente igual a 1 más, por definición de sumatorios, i igual 0 a n menos 2, ¿de quién? De n. N es un constante, menos el sumatorio de i igual 0 a n menos 2, ¿de quién? De i. ¿Sí? Entonces hay que resolver esta nueva ecuación. La vamos a resolver por teoría de sumatorios. Vamos a asignarnos una nueva pizarrita. Continuando lo que teníamos anteriormente, vamos a decir t de n es igual a, ¿sí?, 1 más, ¿no es cierto? Volvamos al sumatorio que teníamos, por favor, para recordar las fórmulas. Acuérdense que esto ya se les había pasado anteriormente, ¿sí? Fíjense, sumatorio de i igual 0 a n menos 2 de n, donde n es un constante, ¿no? Entonces, la sumatoria de un constante, buscando en la teoría, la sumatoria de un constante nos dice que es igual a el constante multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Este es sumatorio de un i. El sumatorio de un i es igual al primero más el último dividido entre el 2 multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el límite inferior. Eso nos teníamos entonces acá el término 1 más, ¿sí?, n, que sería el constante, multiplicado, ¿no es cierto?, el constante multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el límite inferior. Teníamos en el límite superior n menos 2, ¿sí? Ese era el límite superior. Sí, lo vamos a hacer así, ¿sí? El límite inferior era 0, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es restar el superior menos el inferior, que es 0, y se le suma 1. Con eso yo tengo cuántos elementos hay entre el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Acá, por favor, hay que tener mucho cuidado con lo que estoy sumando, ¿sí? El 1 venía por el t de 1 más el primer sumatorio más el segundo sumatorio. ¿Cómo interpretamos el segundo sumatorio? El segundo sumatorio es sumatorio de i igual 0 a n menos 2 de i. Ese sumatorio de un número, ¿no? Ese viene de la teoría de la serie también, ¿sí? Y dice, el primer elemento, que es 0, más el último elemento, que es n menos 2, dividido entre 2, multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el inferior. El superior era n menos 2 y el inferior era 0, n menos 2 superior menos inferior, que es 0, más 1 para calcular, ¿sí? Entonces acá tenemos 1 más, sí, voy a continuar calculando, n menos 2 más 0 más 1 sería n menos 1, más, vamos a ver acá, tenemos n menos 2 entre el 2 multiplicado por n menos 2 menos 0, menos 2 más 1, n menos 1, multiplicado por n. Entonces acá tenemos que este 1 se va con este, entonces tenemos n más, y ahora podemos hacer las multiplicaciones, ¿sí? 1/2 multiplicado por n menos 2 menos 1, ¿sí? N por n, n cuadrado, más por menos es menos,
n, ¿sí? N cuadrado menos n, ¿sí? Menos por más da menos, 2n, menos por menos más, 2, ¿sí? Y esto es igual entonces a n más un medio n cuadrado. Acá tenemos 3n menos un medio, bueno, un medio por 3, entonces tendríamos 3 medios, ¿no? 3 medios de n más un medio por 2. Entonces acá, por ejemplo, se pueden seguir simplificando este con este, ¿no? Y acá quedaría, entonces, ordenando un medio n cuadrado, ¿sí? Este quedaría 2 positivo menos 3 menos un medio de n, ¿sí? Más 1, ¿ok? Por lo tanto, acá nosotros llevando ya la simplificación de acuerdo a la teoría de Landau, que dice reglas de simplificación, constante multiplicativa a 1, ¿sí? Y constantes sumativas a 0. Entonces con esto quedamos en que la ecuación de t de n queda resumida a n cuadrado menos n más 1. Y de acá ya nos quedamos con el término predominante, ¿no? Que en este caso es este, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este queda en un O de n cuadrado. Entonces, este tiene complejidad cuadrática, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que normalmente sucede con bueno, las ecuaciones de segundo orden, ¿no? Cuando vemos, acuérdense, dos ciclos anidados, normalmente nos daban este tipo de ecuaciones, ¿no? De segundo orden. En este caso, si recordamos un poquito lo que teníamos en el algoritmo, ¿ya? Vean por favor que aquí tienen un for, que es un ciclo, y aquí tienen una recursión, un ciclo dentro de otro ciclo, ¿sí? Entonces por eso tiene lógica el tema de cuadráticos. Aquí tenemos el algoritmo recursiva de 3. Lo vamos a trabajar como un algoritmo recursivo del tipo 3, en el cual en el análisis encontramos un caso base, cuando n es menor o igual que 1, return 1. En la ecuación de recurrencia lo reflejamos simplemente por un costo de 1. En este caso tienes 1 por la pregunta y 1 por el return, son 2, pero lo simplificamos a un 1 de constante. ¿Qué pasa en el else? Aquí viene el paso recursivo, donde la variable de recursión se está dividiendo a la mitad en cada iteración. Nos interesa entonces en la ecuación de recurrencia venir a esta parte y reflejarlo con un t de n medios. Fíjense, una vez más estamos trabajando en la ecuación, en la parte recursiva, el concepto de cómo la variable de recursión se va moviendo en cada iteración. Y acá le sumamos un 1 por la pregunta que tiene que hacer. Acá, por ejemplo, pregunta si n es menor o igual que 1, da un costo de 1. Si es falso, viene por return de t recursiva de n medios. Y eso estamos reflejando en la ecuación de recurrencia para el caso que n es mayor que 1. Vamos a resolver esta ecuación de la misma forma que hemos trabajado anteriormente, en función a un t de x, ¿sí? Si decimos todo en función a t de x, entonces va a decir t de x medios más 1. Ahora empezamos a iterar diciendo, si x es igual a n, entonces t de n va a ser igual a t de n medios más 1. Tenemos que seguir iterando al siguiente paso. Si x es igual a, ¿cómo la variable se está moviendo? Dividida a la mitad. Entonces x ya no va a ser n, sino va a ser n medios. Entonces, t de n medios va a ser igual a, voy a la ecuación, t de n medios, donde está la x, reemplazo n medios, y fíjense, t de n medios dividido entre 2, ¿sí? Entonces, estoy
acá por favor siempre tomemos en cuenta cómo estoy trabajando la iteración. Miren, la ecuación inicial es la ecuación de base, esta que está aquí. Vamos a repasarla bien. Esta es la ecuación de base y todos los reemplazos los hago en esa ecuación. Entonces, si nosotros empezamos a iterar, y aquí estoy diciendo si x es igual a n medios, entonces, donde está la x, reemplazamos n medios. T de n medios es igual a t de n medios sobre el 2 más 1, lo que sería igual a t de n cuartos más el 1. Si x es igual a n medios, lo vuelvo a dividir en la mitad, sería n cuartos. Entonces, t de n cuartos va a ser igual a t de n cuartos sobre el 2 más el 1. Y esto es igual a t de n octavos más el 1. Con eso ya es suficiente. Ahora podemos pasar al siguiente paso, que es empezar a hacer los reemplazos. Luego comenzamos a hacer los reemplazos. Otra vez agarramos la ecuación inicial donde dice t de n, ¿no?, es igual a t de n medios más 1. Y ahora agarro t de n medios y comienzo a reemplazar. T de n medios está acá, es igual a t de n cuartos más 1, ¿sí? Entonces, fíjense, el t de n medios, vamos a verlo bien clarito acá, el t de n medios que tenemos acá es igual a t de n cuartos más 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy reflejando acá, t de n cuartos más 1. ¿Qué me está faltando todavía? Me está faltando hacer la suma de un 1 más el 1 que sobraba. Y eso sería t de n cuartos más 2. Sigo reemplazando. T de n cuartos, entonces, voy a volver a fijarme en la ecuación. T de n cuartos dice que es igual a t de n octavos más el 1. Entonces vamos a reemplazar igual nosotros. Ok, t de n cuartos, entonces ponemos t de n octavos más 1. Y esto nosotros lo reemplazamos, ¿no?, como habíamos visto, todo esto, representando el n octavos, y le sumamos el 2 que tenía. Entonces esto queda igual a t de n octavos más, ¿sí?, 2 más 1 más 3. ¿Ok? Bueno, nosotros tenemos que llevar esto a términos de un valor numérico constante único. Entonces, hay que tratar de hacer una similitud entre las constantes que tenemos, ¿no? Tengo t de n es igual a t de n octavos más el 3. Si tú miras un poquito cómo hemos ido iterando, fíjense, mitad, 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 entonces eso me va a dar una mejor visión de cómo debo hacer de que la variable o el valor constante sea uno solo. Es decir, que tengo que conseguir tener este t de n en función a este mismo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que tenía medios y se han ido dividiendo, mitad, mitad, mitad. Entonces yo voy a tratar de reflejar lo mismo diciendo t de n. Entonces 2 elevado a la potencia del 3 es 8, más el 3, ¿sí? T de n medios de 2 a la 3 más el 3. Entonces ahora ya tengo 2 elevado a 3 más 3. Ahí tengo una similitud, ¿no es cierto?, entre el 3 que está aquí y el 3 que está acá, ¿no? Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Ahí podemos empezar a ver un poquito el tema del reemplazo de ese número constante por un símbolo, que puede ser un K, por ejemplo. Decimos si K igual a 3, ¿no? Entonces T de N es igual a T de N
sobre 2 a la k más k, ¿sí? Y bueno, con esto ya podemos continuar para adelante, haciendo algunas iteraciones más. Veamos, ahí está la división. Acá, por ejemplo, ya tengo el k, que vale 3. Ahora, recuerden que lo único que podemos simplificar en ecuaciones de recurrencia es el t de 1, ¿no? Porque el t de 1 es 1. Luego decimos, si asumimos que n sobre 2 a la k es igual a 1, esto implica que n es igual a 2 a la k, ¿sí? Entonces, pues uno dice, ¿cómo resuelvo ese n igual a 2 a la k? Ok, si aplicamos logaritmos a ambos lados, ¿sí? Ln y ln, es probable que vamos a tener una solución, porque vas a tener ln de n, ¿sí? Igual a ln de 2 a la k. Si recordamos un poquito las reglas de logaritmos, entonces puedo bajar la potencia acá abajo y digo ln de n es igual a k ln de 2. Y como recuerdan, según la teoría de logaritmos, ln de 2 se puede simplificar a 1. Entonces, en este caso, he logrado obtener que k es igual a ln de n. Ok. Entonces, comenzamos a reemplazar. Luego, vuelvo a la ecuación que tenía. T de n es igual a t de 1. Porque lo que queríamos era, pues, reexpresar esto en términos de 1. ¿Sí? Si ese ya es t de 1, más k. Pero k dice que es igual a ln de n. Entonces, el t de n es igual a 1, porque eso se simplifica a 1 más ln de n. Y eso significa que por simplificación, eso va a quedar O de ln de n. ¿Sí? Entonces, acá era de esperarse, ¿no? Sabemos que en ciclos repetitivos, cuando la variable que controla el ciclo se divide a la mitad en cada iteración, tiene una connotación de medida, tiene una medida, ¿no?, que tiende a ser logarítmica, ¿no? En este caso ha sucedido lo mismo, ya sea de manera recursiva o de manera iterativa por ciclos, sucede lo mismo, ¿no? Entonces lo hemos demostrado con esta pequeña ecuación de recurrencia. Algo que quiero enfatizar es un poquito el tema de cómo hemos trabajado, ¿sí?, la constante. Fíjense acá, ¿no? La constante que ven acá, la constante 3, ¿ok? Y por acá también la constante 3, ¿sí? Ese trabajito que hicimos es muy importante tomarlo en cuenta, porque como solo puedo hacer la manipulación de un número constante único, yo tengo que ver la forma de mover mi ecuación hacia una constante que sea única para reflejarlo en términos de k, como en este ejemplo. Ahora, no puede ser cualquiera, ¿no? Ahora, ¿por qué escogí 2 elevado a 3? Es por cómo se está moviendo en cada iteración la variable. Fíjense, primero era 1 sobre 2 a la 1, luego era 1 sobre 2 a la 2, luego era 1 sobre 2 a la 3, para llegar a 8, y hubiera continuado de la misma forma. Es decir, que la expresión que yo logré aquí debe corresponder en iteraciones anteriores. Por ejemplo, esta misma expresión que tenemos acá, esta misma expresión que tenemos por acá, ahorita la vamos a marcar de otro tono para que quede claro. Esta expresión que tenemos por acá, ¿ok? Fíjense, tiene que ser reflejo de lo mismo que sucede en iteraciones para arriba. Miren, t de n cuartos más 2, t de n medios al cuadrado más 2, ¿sí? T de n medios más 1, t de n sobre de 2 a la 1 más 1, ¿vieron? Entonces, tanto acá
En el primer caso, como en el segundo y el tercero que hicimos, corresponde, ¿no? Llevan la misma correspondencia. Y eso hay que cuidar cuando hagamos esos artificios de llevar la expresión a un término de número constante único, ¿ya? Bueno, con esto hemos concluido el caso 3. Bien, ahora tenemos la complejidad recursiva del tipo 4. Acá estamos observando recursiva de 4, viene una variable de entrada n y dice n menor o igual que 1, retorno 1, ¿no? Entonces acá la pregunta vale 1, el retorno 1 son 2, pero simplificando lo podemos llevar a término de 1 y decimos n menor o igual que 1. No, ese es el caso base. Y en el paso recursivo ya tenemos que reflejar la ecuación de recurrencia en función a lo que sucede en la llamada recursiva. Acá vemos que dice return recursiva de 4, que es la función recursiva, y vemos acá dice también recursiva de 4 de n-1. Acá vemos una y dos llamadas recursivas, y en ellas se ve la variable de recursión moviéndose de uno en uno, que es como clásicamente habíamos visto antes. Sin embargo, acá, a diferencia del tipo 1, vemos que está dos veces escrita la llamada recursiva, y ese costo hay que ponerlo tal cual en la ecuación de recurrencia. Observemos, por ejemplo, que acá tenés una y dos llamadas, entonces acá estoy poniendo 2. 2, la llamada a t, y entre paréntesis, cómo se está moviendo la variable de recursión n-1. Entonces, fíjense que ahí está en completa concordancia, ¿no?, con la llamada recursiva. ¿Ok? Le estoy sumando un 1 de constante por la pregunta, porque vino y dijo n menor o igual que 1, falso. Hizo las dos llamadas recursivas, fíjense que está sumando ambas, ¿no? Está haciendo una operación. Se puede considerar uno por la pregunta, otro por la suma adicional que tiene que hacer, pero lo podemos simplificar a 1. Ahora, este 2 que está multiplicando a t de n-1, no podemos simplificarlo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de una recursiva, fíjense, cuando venga recursiva de n-1, va a venir y va a llamarse recursivamente muchas veces hasta que agote, ¿no? Esta otra también, cuando venga a esta llamada recursiva para intentar hacer la otra suma, va a propiciar otras muchas iteraciones. Entonces eso no se puede obviar porque sería pues una total distorsión, ¿no?, de las llamadas. Vamos a resolver esta ecuación de recurrencia de la misma forma que hicimos en el caso anterior. Tenemos que expresar la ecuación en función a x, entonces voy a poner t de x es igual a 2 veces t de x menos 1 más 1, ¿no? Entonces empezamos iterando. Si x es igual a n, entonces t de n es igual a 2 veces t de n menos 1 más 1. No se olviden que acá el que manda es esta ecuación principal. Todo lo que hacemos va a ir reflejada, es reemplazada, ¿no?, en esta ecuación principal. ¿Ok? Continuamos, ¿no? Si x es igual a n menos 1, entonces t de n menos 1 es igual a 2 veces t de, vuelvo a la ecuación de arriba, n menos 1 más 1. Y esto significaría que t de n menos 1 es igual a 2 veces t de n menos 2 más 1. Si x es igual a n menos 2, entonces t de n menos 2 es igual a, vuelvo a la ecuación de arriba, 2 veces t de x es n menos 2 menos 1, más el 1 de constante. Entonces t de n menos 2 es igual a 2 veces t de n menos 3 más 1.
podemos llegar hasta acá, ¿no? Y luego podemos empezar a hacer los reemplazos, ¿sí? Reemplazando, ¿ok? Bueno, ¿dónde voy a partir? Tengo que partir con la original, que es t de n es igual a t de n menos 1. No. T de n es igual a 2 veces t de n menos 1. ¿Sí? Más 1. Y ahora hay que empezar a reemplazar. Tienes el 2 y ahora hay que buscar el valor de t de n menos 1. T de n menos 1 es igual a 2 veces t de n menos 2 más 1. Entonces ahí tengo que traer t de n menos 1, es todo esto. Cerramos ahí y le sumo el 1 que tenía en cola. Y esto va a ser igual a 2. Fíjense, aquí tengo 2 por 2 es un 4. Pero recuerden la anterior vez, cuando estábamos dividiendo a la mitad, ¿no? Preferí conservar, ¿ok? Pudiera hacer lo mismo, miren, en vez de decir 4, decir 2 al cuadrado. Pero digamos que también puedo hacer esto. Si 2 por 2 es 4, t de n menos 2 más 2 por 1 es 2 más 1. ¿Sí? Con esto tengo 4 t de n menos 2 más 3. Seguimos reemplazando. El t de n menos 2 está acá. Y le decimos, esto es igual a 4, ¿no? Y ahora tenemos que reemplazar el t de n menos 2, que está por aquí, equivale a 2 veces t de n menos 3 más 1, ¿no? Vamos a ver acá, t de n menos 2, 2 veces t de n menos 3 más 1, ya está acá, más el 3, ¿sí? Aquí vamos a hacer una división otra vez, para continuar. Ok, continuamos con azul. Entonces, acá tenemos que el t de n, continúo con t de n, es igual a 2 por 4, 4 por 2 es 8, t de n menos 3, ¿sí? T de n menos 3, más 4 por 1, 4, y 3 son 7. ¿Ok? Bueno, una vez terminados los reemplazos, hay que buscar llevar los términos o el término o la expresión que hemos conseguido. Hay que tratar de llevarlo en función a una expresión equivalente en la cual la constante es un componente en común en cada término de la expresión. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, acá dice 8, que no es igual a 3, ni es igual a 7. Entonces, ese 8 hay que tratar de transformar de tal manera que tengan un componente en común con 3 y con 7. Lo más fácil es de repente partir del más pequeño, el 3. Hay que buscar una similitud entre 8, 3 y 7. Si está muy difícil, también se puede observar para atrás, ver cómo se han movido las variables. ¿Cómo logré encontrar el 8? ¿Sí? El 8 se encontró moviendo 2 por 2 por 2, ¿sí? Y bueno, el 3 es el que yo estoy tratando de ver, pero al parecer el 3 siempre se ha ido sumando de 1 más 1 más 1, ¿sí? ¿Y cómo logramos el 7? El 7 se logró de la suma, ¿cierto? Se ha ido sumando, primero era un 1 nada más acá, luego se convirtió en un 2, ¿sí? Luego acá vimos que se volvió un 3, ¿sí? Y luego tenías que se convirtió en un 7, ¿cierto? Entonces como que ha ido evolucionando, de 1
se transformó a un 3, ¿sí? Así está. Vamos a revisar otra vez. Ese 7 es importante. El 7 aquí estaba como un 1 y acá se volvió un 3, ¿sí? Fíjense por favor. Acá era 1 nada más. Acá se volvió un 3 y acá se volvió un 7, ¿sí? Entonces ese se ha ido moviendo de otra manera. Entonces de ser 1 se movió a 3 y luego se movió a 7, ¿sí? Bueno, si voy viendo por similitudes, el más pequeño es 3, ¿no? Entonces acá por ejemplo, pudiera decir que es 2 elevado a la 3 para llegar a la concordancia con este 3 que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Ok, ahí está 2 a la 3 con 3. Y este 7 nos ha quedado un poco complicado, ¿no? Pero también, a ver, hay que ver un artificio de tal manera que lleguemos. Por ejemplo, el 7 puede ser 2 a la 3 es 8. Si le quito 1, estoy llegando a un equivalente que es el 7. Ahora, nosotros esto lo hemos hecho de acuerdo a las iteraciones. El 8 en cada iteración se ha ido armando de acuerdo de 2 por 2 por 2, ¿cierto? Que es equivalente a 2 a la 3 y ahí no habría problema. Ahora, ¿qué pasa con el 7? El 7 el mismo se ha ido armando de tal manera que ha ido mudando, ¿no? De 1 se mudó a 3, ¿sí? De 3 se mudó a 7. Entonces he tratado de ir viendo una concordancia con el 3 y lo único que encontré fue ese. Revisemos un paso atrás para ver si coincide todavía. Veamos, un paso atrás tenías, en vez de 7 tenías el 3, ¿no? Y acá tenías n-2, ¿cierto? Y acá tenías 4. 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? Y el 3 puede ser 2 al cuadrado menos 1, ¿ok? En el paso anterior tenías, fíjate, un 2, ¿sí? Tenías este 2 y tenías este 1, ¿sí? 2 a la 1 es 2, ¿no? Y acá tenías simplemente un 1, ¿sí? El 1 de potencia, ¿no? Y acá 1 también, ¿verdad? Entonces, si vamos para atrás, esto sigue reflejando la misma coincidencia. Con esta aclaración, ahora podemos decir que T de n es igual a, en vez de 8, 2 a la 3, T de n menos 3, más 2 a la 3 menos 1, ¿no? Luego digo, si K es igual a 3, si hacemos que K sea igual a 3, entonces T de n es igual a 2 a la K por T de n menos K más 2 a la K menos 1, ¿sí? Entonces, recordemos que por definición en la ecuación de recurrencia solamente se puede resolver el T de 1. Eso hay que llevar a términos de 1. Para llevar a términos de 1 debemos decir, si asumimos que n menos k es igual a 1, entonces, ¿ok? K es igual a n menos 1. Desde ese punto de vista, ahora podemos agarrar y decir T de n es igual a 2 elevado a k. En vez de k voy a poner n menos 1 por T de 1 más 2 elevado a la k sería 2 elevado a n menos 1 menos 1. Simplificando tendría, ¿no es cierto?, que este T de 1, ¿sí? T de 1 se vuelve 1, ¿sí? Y por lo tanto tendríamos 2 elevado a n menos 1 por 1, ¿no? Más 2 elevado a n menos 1 menos 1. Por reglas de simplificación, ¿no es cierto?, ahora podemos decir que yo me voy a quedar, ¿no?, con 2 elevado a la n menos 1, ¿ok?, como término
que va a resultar de la simplificación, vamos a poner por acá, ¿sí? 2 elevado a n menos 1, ¿no? Va a ser el término predominante con el que yo me voy a quedar. Pero simplificando el constante de 1, yo diría que me quedo con 2 elevado a la n. Y de aquí yo saco que la complejidad es del tipo 2 elevado a la n. Y esa es una complejidad del tipo exponencial, ¿no? En términos matemáticos, se sabe que si un algoritmo es de complejidad exponencial, son algoritmos que difícilmente se pueden resolver por un computador en un tiempo aceptable, ¿no? O sea que el tiempo de ejecución puede ser tan alto, ¿no?, que es muy probable que no valga la pena implementar ese tipo de algoritmo y más bien habría que reemplazarlo. Revisen un poquito la teoría sobre la comparación de los algoritmos exponenciales y ahí van a encontrar que este tipo de algoritmo se espera que vayan a ser resueltos por computadores más potentes como los cuánticos, ¿no?, donde ya los tiempos de ejecución son exponenciales, ¿sí?, o pueden ser del tipo exponencial. Bueno, normalmente este 2 a la n se da en algoritmos recursivos, ¿no? Ok, con esto ya hemos concluido la complejidad recursiva tipo 4.